En este video vamos a abordar el tema de agrodecia, que es una parte de la agrimensura. Recordemos que la agrimensura pues es meramente la medición de terrenos, de su forma, su superficie, de una manera la delimitación de los mismos. Pero bueno, el término de agrodecia, la palabra agrodecia como tal significa campo y división, es decir, división de terrenos en su término general. Esta división se puede realizar a través de tres métodos, los cuales se describen a continuación, pero en este video solamente abordaremos el primero de ellos. El primero es la división de un terreno desde un punto situado en el lindero o sobre el lindero, que no necesariamente tendría que ser en un vértice, sino podría ser un punto a la mitad de una de las líneas del polígono o una distancia X de un vértice. Ese es el primer método, en donde la línea de división, bueno, partirá de ese punto que elijamos y tendrá que ser girada hacia donde cumpla la condición de tener esa porción del terreno que estamos queriendo dividir. En el siguiente método, es la división de un terreno desde un punto que se sitúa al interior del polígono, no necesariamente en el centroide ni a la mitad, no, puede ser cualquiera. El planteamiento va a ser muchas veces la necesidad del cliente o de la persona que nos esté contratando para realizar la división correspondiente bajo esos términos. Y una tercera forma de dividirlo es cuando tenemos o partimos de una dirección de un lindero, ¿no? Una dirección previamente ya fijada, que tendremos una dirección que se tiene que respetar en todo momento. Es decir, una división con una línea paralela a alguna referencia de la cual partamos, ¿no? No tiene que ser exactamente la línea paralela a un lindero, podría ser en función de algún elemento que exista dentro del mismo terreno, lo que nos obligue a seguir esa dirección. Pero bueno, vamos a abordar el primer tema. El primer método en esta presentación será la división de un terreno desde un punto que se sitúa en el mismo lindero. Partiendo de un ejemplo del cual tenemos estos datos, estas coordenadas, esos vértices que se forman con el A, B, C, D y E, de los cuales pues obviamente lo primero que debemos realizar es el cálculo de la superficie, ¿no? Pero también debemos de partir cuál es realmente la forma en que lo vamos a dividir. Y en este caso, bueno, primero calculamos la superficie del polígono para saber cuánto es lo que vamos a dividir. Se realiza a través de un método ya conocido como es el de productos cruzados, donde tenemos la sumatoria de los productos hacia abajo, la sumatoria de productos hacia arriba, se saca la diferencia entre ambos, se divide entre 2. Aquí tenemos que la superficie de todo el terreno pues serían 1650 metros cuadrados, del cual se planteará el siguiente escenario. Se va a trazar una línea de DB. Bueno, el escenario es dividir el terreno en dos partes, partiendo del vértice B con coordenadas 40,30, el cual, bueno, como primer planteamiento, se traza una línea auxiliar o a tanteo, tratando de más o menos tener 50% y 50%, en este caso porque así es, o la dimensión o área que nosotros propongamos. ¿Sí? O que nos digan, ¿sabes qué va a ser la tercera parte, el 35%, el 80%, ¿no? Qué sé yo. Entonces va a depender de esa área, es como se va a colocar la línea, no necesariamente tenemos que partir de las esquinas de los vértices, sino aquí podríamos determinar un punto medio y para trazar una línea. En este caso, por practicidad, escogimos esta línea, ¿sí? Que nos va a delimitar, si se fijan, dos polígonos, del cual, bueno, entre el punto D y B podemos conocer la distancia, que se calcula de la siguiente forma. Con el teorema de Pitágoras tenemos que la distancia de D a B es la suma de los cuadrados de las proyecciones, como tenemos aquí, y nos arroja una distancia de 50.990 del vértice D al vértice B.
Así pues, vamos a determinar la dirección que tiene esa misma línea. Aquí se calcula el rumbo de D a B con la fórmula ya conocida de la tangente inversa de las proyecciones en X entre la proyección en Y, la cual se describe aquí con los datos ya sustituidos de las coordenadas de los vértices, el cual nos queda como resultado 11 grados 18 minutos 36 segundos sur-oeste, puesto que las dos proyecciones, tanto en X como Y, nos resultan negativas y se encuentran en el tercer cuadrante. Una vez definido el primer polígono que estamos tanteando, que estamos proponiendo para a partir de ahí generar mi línea de división, bueno, calculamos la superficie que encierran esos tres vértices. Pudieran ser 4, 5, etc. En este caso son 3, el B, el C y el D. De esa manera, nosotros vamos a calcular de igual forma con lo que sería el método de productos cruzados, los cuales aquí estamos teniendo los cálculos hacia abajo, hacia arriba, tenemos la sumatoria y bueno, empleamos la fórmula ya conocida para determinar la superficie de ese polígono, que en este caso son 650 metros cuadrados. Ahora, 650 metros cuadrados es lo que tenemos encerrado en ese polígono, del cual a partir del polígono total, que son 1650 metros, queremos la mitad de ese polígono, ¿sí?, que son 825, calculamos ese polígono que mencionaba de 650 metros cuadrados, pues obviamente para llegar a los 825 nos hace falta terreno, entonces hay que mover, como dijimos, el punto pivote, el punto de cual vamos a partir la línea es el punto B, por lo tanto el punto tendrá que moverse de D a E, ¿sí? Es decir, la línea tendrá que girar a partir de B, en este caso contrariamente al reloj o hacia el lado izquierdo, para poder calcular lo que sería la superficie de diferencia, que en este caso se definiría por otro vértice intermedio entre D y E. Y bueno, para poderlo ubicar necesitamos calcular esa distancia. ¿Cómo lo podemos realizar? Bueno, en este caso la superficie de diferencia o aquella que nos hace falta son 175 metros cuadrados. ¿Cómo se realiza? Aquí tenemos un planteamiento. Partimos de que la superficie de un triángulo cualquiera es igual a la base por la altura sobre 2. Un triángulo normal, un triángulo rectángulo, cualquier triángulo vaya, ¿sí? Como tenemos un triángulo, en este caso oblicuo, pues tendremos que resolverlo de la siguiente forma. ¿Qué datos tenemos? Bueno, en principio tenemos la base. Sí, podemos conocer la base. Sí, ya la tenemos conocida. En esa línea verde que aparece aquí, ya habíamos calculado previamente la distancia de DB, que resultó 50.990. Entonces la base ya la tengo. Me hace falta calcular lo que sería la altura. ¿Cómo calculo la altura si solamente puedo conocer el ángulo? ¿Cómo puedo conocer el ángulo? Bueno, si tengo una dirección aquí, tengo otra dirección acá, la diferencia de direcciones pudiera darme el valor angular, la amplitud angular entre esos dos vectores. ¿Cómo? Bueno, si partimos de esta pequeña expresión que dice que el seno de ese ángulo, que es el que conocemos, es igual a la altura, en este caso el cateto opuesto, este triángulo rectángulo que se forma, entre la hipotenusa, que en este caso sería la distancia de D a D', entonces es válido pensar que si sustituimos, en este caso, perdón, despejamos la altura, que sería el cateto opuesto, nos queda que es igual a la distancia de D a D' por el seno del ángulo. A esto sería igual a la altura. Entonces tenemos la base y tenemos la altura. Podemos sustituir eso en la fórmula 1 y tendríamos que, al momento de sustituir, tendríamos que la distancia de B a D, que es la distancia que ya conocimos, ¿sí?, la distancia de D a D', perdón, sí, la de D', por el seno del ángulo, ¿sí?, que tenemos entre 2. Y bueno, la superficie de diferencia es la que ya tenemos, ya conocemos ese valor, que son 175 metros cuadrados. Tenemos la distancia, ahora vamos a ver qué tanto podemos conocer. Dijimos que el ángulo alfa, podríamos determinarlo en función de sus direcciones. Entonces, ya al momento de sustituir, porque la que queremos conocer es la distancia de D a D', nos queda que es 2 veces la superficie de diferencia que ya conocemos, entre lo que sería la distancia de B a D, que es la base, por el seno del ángulo,
que tendríamos aquí. Entonces vamos a calcular ese ángulo alfa, ¿sí? El cual se consideran los vértices de B y E, con los cuales es posible calcular los rumbos correspondientes a las líneas D a B, que ya lo tenemos, y de D a E. La de D a E, D a B ya la calculamos en una lámina anterior, y de D a E nos faltaría, como lo podemos ver en la lámina siguiente. Entonces tenemos como resultado de D a B, que ya lo conocemos, tenemos la superficie, pero bueno, vamos a calcular ahorita en este caso el ángulo alfa. Para ello, el rumbo de D a B son 11 grados 18 minutos 36 segundos suroeste, y el rumbo de D a E, ¿sí? Que es con la fórmula de la tangente inversa, teniendo las coordenadas tanto del punto a donde vamos como el punto de partida, que es de D a E, pues nos resulta que es un rumbo de 45 grados suroeste, que es el mismo rumbo de la línea de D a D', que a partir de aquí lo vamos a llamar así. Una vez con los ángulos, con los rumbos, si ponemos aquí el ángulo, el primer rumbo que obtuvimos, que es de D a B, partiendo de la línea sur hacia el oeste, 11 grados 18 minutos 36 segundos. Posteriormente, desde aquí hasta la siguiente línea, que es de D a D', de 45 grados, y el ángulo que yo necesito es la apertura angular entre este vector y este otro vector, que sería el ángulo de 33 grados 41 minutos 24 segundos, simplemente una diferencia angular. Una vez con el ángulo, pues ahora sí, vamos a sustituir estos valores que ya conocemos, como son la superficie de diferencia, que son 175 metros cuadrados, lo que sería la distancia de B a D, que es la base, por el seno del ángulo alfa. De esta forma es como llegamos a calcular la distancia que existe entre D y D'. Ya con la distancia, pues es posible determinar las proyecciones de los lados D a D', esto con la finalidad de encontrar las coordenadas del punto D'. Entonces las proyecciones de ese lado, teniendo el rumbo de D a D', aquí lo convertimos a azimut. Como está en el tercer cuadrante, vamos a sumarle 180 grados, lo que nos arroja un azimut de 225 grados, el cual se va a utilizar para determinar la proyección en X, que en este caso sería la distancia que existe entre D y D' por el seno del azimut, que en este caso sería desde el norte hasta acá, ¿sí? 225 grados, que nos arroja una proyección en X de menos 8.75, y lo podemos ver desde el mismo rumbo, ¿no? Porque en este caso va en X, sería hacia el oeste, por lo tanto va con sentido negativo. Y en la proyección en Y, pues es lo mismo, ¿no? La distancia, pero ahora por el coseno del azimut nos da la proyección, aquí debe ser Y, pequeño error, aquí es la proyección en Y, tendríamos un resultado de menos 8.75, y lo vemos porque tenemos la dirección hacia el sur, ¿sí? Y aquí está marcado en el gráfico. Entonces, una vez con las coordenadas con las proyecciones tanto X como Y, pues podemos calcular las coordenadas del punto D', que está en función del punto de partida, que es D. Las coordenadas de D, aquí las tenemos, son 50 en X, 80 en Y, con las proyecciones que ya determinamos aquí, que están aquí plasmadas. Entonces hacemos las operaciones, 50 más, en este caso, menos la proyección en X, pues es una resta, tendríamos 41.25, y 80 en Y más menos 8.75, nos quedaría los 71.25. Entonces tenemos ya las coordenadas del punto D', que es el vértice que junto con el vértice B, el C y el D forman el polígono del área que estamos buscando. Y enlistando ya las coordenadas de ese polígono, como se ve a continuación aquí en esta figura, ¿sí? Calculamos la superficie con la finalidad de poder determinar la superficie del mismo, para ver si es realmente el área que estamos buscando, ¿no? Y bueno, calculando ya ese polígono que se encierra, ¿sí? Con esas líneas azules, pues determinamos que la superficie calculada son los 825 metros cuadrados, que equivale justamente al 50% que se planteó desde inicio como problema para resolver en este método.
Entonces, esta superficie, ya teniendo las coordenadas, pues ya podríamos calcular prácticamente lo que sería mi cuadro de construcción y realizar el plano de escrituración correspondiente, porque ya tenemos delimitado perfectamente bien la figura que nos resultó de la división de superficie que nos pidieron. Insisto, ese punto se escogió ahorita en el punto B, pero pudo haber sido entre la mitad del B al C y hacer que la línea empecemos a girar, jugar con ella hasta que dé la superficie buscada, ¿no? En este caso fue el 50%, pero pudo haber sido una fracción de todo ese terreno en porcentaje o en metros cuadrados. Eso es indistinto. Tendría que ser el planteamiento que tendríamos de inicio para poder partir para la solución del mismo. Bien, esto fue tomado de una presentación del maestro Juan Manuel Uribe Ramos del tema de agrimensura. Muchas gracias por su atención.